Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, junto con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Con Alberto Pérez Blas. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Vamos a tener el gusto de platicar con el maestro en Derecho Fiscal, Edgar Apantenco. Buenas. Edgar, buenas noches. Y bueno, creo que la plática es oportuna porque en cuestión de horas termina el mes de abril, que como usted sabe, es el que está destinado a que nosotros, las personas físicas, presentemos nuestras declaraciones anuales de impuestos. Y bueno, pues cada vez es más difícil presentarlos porque cada vez son más complicados los formatos que el sistema de administración tributaria nos presenta a los contribuyentes. En lugar de facilitarnos el pago de impuestos, que de suyo ya es doloroso, nos lo complica cada vez más. ¿A qué se debe esto? Así es, Francisco. Bueno, ya las autoridades han estado viendo esos temas, ya cada día con la facturación electrónica, pues ya va precargado todo más en el sistema. La intención es llegar al momento de dar un clic y enviar la declaración, pero sí, bueno, evidentemente todavía hace falta trabajar más en ello. Pero sí, es un tema que ahorita está ya en boca de todos porque pues es la declaración de las personas físicas. El mes pasado fue la declaración de las personas morales, pero ahorita ya está por vencerse el plazo de las... ¿No será que todas estas trampas que ponen para que presentemos las están haciendo en colusión con los contadores públicos? Porque además cada vez como es más difícil presentar impuestos, hay que contratar a un profesional de la contaduría. Sí, claro, bueno, es importante siempre apegarse a un profesional, alguien que sepa del tema precisamente para ir más seguro, ¿no? Vaya, el trabajador siempre se va a dedicar a lo suyo, pero el contador va a ser el experto en el tema. Entonces sí, desafortunadamente siempre se tiene que apoyar de un profesional para ver qué se va a declarar, cómo tienen que ingresarse en los documentos y todo. O sea, sí, afortunadamente sí hay que apoyarse de ahí. Dice afortunadamente porque es contador. Sí, claro, apoyando un poco a los contadores. Porque, bueno, también de este lado, de los que no somos ni la parte recaudatoria, no somos el SAT, no somos esta parte de Hacienda, ni tampoco somos contadores, muchas veces se nos hace una doble carga tributaria. Porque además de tener que pagar los impuestos, presentarlos, efectivamente tenemos que asistirnos de un profesional, tanto de la contaduría como o fiscalista, ¿no? Entonces, es más, el problema de que cuando uno presenta los impuestos, no es el contador quien lo presenta a nuestro nombre, si es que tengo bien clara esta idea, sino es uno el que está declarando lo que se pone en esta cédula, pues ya ahora digital, ¿no? Porque no tenemos otra forma de vernos cara a cara con el fisco, sino simplemente es algo digital. Nosotros enviamos nuestra respuesta digital, pagamos, pero también las contestaciones son siempre digitales. Y de alguna suerte, pues ni el contador ni nosotros podemos tener esta suerte de decirle al fisco, ¿sabes qué? Esto creo que no es así, o esto no me parece, o qué está pasando, ¿no? Entonces, creo que para nosotros los que contribuimos, pues sí se ha vuelto una carga bastante fuerte, e incluso, bueno, a veces pensamos que es un arma de control del Estado, ¿no? Sí, claro, bueno, con tantos procedimientos burocráticos que hay que hacer para poder declarar, sí, evidentemente hay que apegarse a un contador y sí se le tiene que pagar pues sus honorarios al contador, ¿no? Entonces, por ese conocimiento, pues sí, tratar de que todos estos trámites y procedimientos cada vez vayan siendo más fáciles, o
bien así traducirlos al español, por así decirlo, ¿no? O sea, que toda la gente pueda entender toda la ley y que sea digerida para todos. Efectivamente sí se tendría que hacer así. Sin embargo, bueno, yo también considero que muchas veces la gente busca cómo tratar de evadir impuestos, y eso complica a veces y hace que las leyes se pongan un poco más estrictas, ¿no? Ahora sí que justos pagan por pecadores, pero sí tienen que llevar más controles, que efectivamente que se vea la materialidad de los hechos, de los actos, y vaya, más técnico se vuelve todo, ¿no? Por así decirlo, en esta cuestión. Dentro de los países de la OCDE, México se significa por su exigua recaudación, o sea, somos de los países que menos recaudamos, no obstante el tamaño de nuestra economía. Sabemos que tenemos un problema por lo que se está comentando en la mesa, que es esta complicación en los trámites, procedimientos. Pero ¿qué otros factores estructurales son los que explican el por qué México, teniendo una economía con la fuerza que tenemos dentro de los países miembros de la OCDE, somos los que peor recaudamos? Pues sí, claro, vaya, por la cultura, no tenemos esa cultura de poder prevenir, de la prevención, exactamente, como les comentaba. Y ahora ya se exige que toda la materialidad de los actos esté en papel, ¿no? Que se demuestre. Eso va volviendo todo este proceso un poco más tedioso, porque a lo mejor si antes nada más era con la factura, con la transferencia electrónica, ahora no, ahora te piden que demuestres que efectivamente hayas hecho el servicio, la compra, lo que sea. Entonces sí, desafortunadamente se vuelve tedioso. Y como comentaba, ¿no? La cultura, todavía el mexicano, mientras menos impuesto pague, es mejor. Y pues al mismo tiempo se vuelve todo, por así decirlo, corrupción, y lo que nos queda es exigirles a los que nos gobiernan, que efectivamente apliquen todos esos impuestos a los programas. Tú tocas un tema que es corrupción. Yo creo que esto realmente es muy relativo en el caso de aquellos que, como nosotros o las personas en general, somos causantes cautivos, por ejemplo, en algún momento, o somos individuos que tenemos un ingreso profesional. Más bien, yo creo que la corrupción, por ejemplo, se centra en las grandes industrias, en las grandes empresas, en el gravar al capital financiero, por ejemplo. ¿No será esto una deficiencia estructural de nuestra ley tributaria? Pues básicamente yo creo también es dar a conocer a los contribuyentes todas las facilidades. Hace falta más que corra esta información. ¿Por qué? Porque si la persona física declara, ya también ahí van atando cabos con los sistemas del SAT, de todas las empresas, y van viendo quiénes sí declaran y quiénes no están declarando. Entonces, pero por ejemplo, grandes empresas se acogen a una serie de subterfugios de la ley, ¿no? Sí, claro. Y resulta que les regresan cantidades millonarias o extraordinariamente grandes en relación a los impuestos que pagaron por una u otra circunstancia. Sí, ¿no? Habitualmente las personas físicas pagamos el 30% de nuestros ingresos como impuesto, pero merced a esos subterfugios que menciona Alberto Pérez Blanzahora, las grandes empresas llegan a pagar hasta el 2 o el 3% de impuestos. Sí. Entonces ahí sí hay una verdadera injusticia. Hace poquito me enteraba que un grupo de gobernadores había centaveado, por decir de alguna forma, a los señores legisladores federales. Esto con la intencionalidad de que los delitos que se cometen en las carreteras federales pues ya no fueran del orden estatal. Que si se cometían en la carretera México-Querétaro, y como el Estado de México está en buena parte de ese trayecto, que ya no fuera un delito que tuviera que perseguir el Estado de México, sino que ya fuera la Federación quien lo persiguiera. Y me decían, los gobernadores se pusieron de acuerdo, soltaron mucho dinero para que los diputados hicieran esta conversión. Ahorita que mencionamos esto de los subterfugios, ¿no será que estos grandes empresarios también sueltan esa cantidad de dinero
o grandes cantidades de dinero para complicar las leyes y para que en esas legislaciones existan esas lagunas, esos subterfugios de los cuales sí se puedan servir más adelante? Sí, claro, bueno, evidentemente pues ellos económicamente pagan a despachos, a gente que les está estudiando la ley todos los días, ¿no? Y ven las lagunas y por ahí se agarran. Tienen, ¿no?, grandes despachos. Exactamente, jurídicos. Claro, evidentemente, y a lo cual también está prohibido por la misma ley. Entonces sí creo que la autoridad debería de echar más echar mano a la obra. Lo que pasa es que esos despachos no solamente los defienden, sino que también a lo mejor son los que hacen que las leyes se prueben de la forma en que te decía. Sí, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Regresamos esta tarde, noche, aquí a Reporte 10, tratando con Edgar, el maestro Edgar, un tema creo que es, pues hasta parece doloroso, ¿no?, para muchos mexicanos. Sobre todo, Edgar, porque más allá de los sistemas, de todo lo que haga el Estado para que nosotros podamos declarar a tiempo y de manera formal, e incluso, bueno, sobre todo lo más importante, que paguemos nuestros impuestos, creo que nosotros en la realidad, en el terreno, no vemos que esos impuestos regresen para el bien de la sociedad. Ya no digas, en estos momentos, creo que hace mucho tiempo hablábamos, o hace un corto tiempo más bien, hablábamos de calles no pavimentadas, de falta de botes de basura. Hoy creo que el gran tema es la seguridad. Y más allá de los planes que tenga este nuevo gobierno, porque sí es cierto, es un gobierno en ciernes, por mucho que se diga que empezó a gobernar desde el que ganó la noche del 2 de junio, no tenía, es precisamente los presupuestos que se derivan de Hacienda, que recauda Hacienda. Creo que ese es el gran tema al momento de pagar impuestos. Creo que por eso a muchos mexicanos, el común, más allá de las grandes empresas, de los grandes contribuyentes, como es que son denominados a nivel fiscal, creo que ese es el gran tema de los mexicanos. ¿Tributamos para qué? ¿De verdad hay un retorno de esos impuestos para el común de los mexicanos, para los 110, 115 millones de mexicanos que la verdad pues somos los que dependemos de esos impuestos? Claro, bueno, yo considero que sí, efectivamente se deberán de endurecer las leyes, pero no tan solo ahí, que todos los que pagamos impuestos estemos revisando que efectivamente se dirija el gasto a donde debería de ser, ¿no?, y que se cumpla. Entonces, pues yo creo que va a ser, o tiene que ser un trabajo de todos, poder revisar que efectivamente... Pero ahora no lo hay, Edgar, ahora no hay esa forma, ¿no?, de poder ir revisando. Sí existe. Se supone que nuestra representación popular, la Cámara de Diputados, tendría que hacer esa revisión, y para eso tiene un órgano que es la Contraloría Mayor de Hacienda, que es la que revisa precisamente que los presupuestos se apliquen tal y como los aprueban los propios diputados. Claro, pero es a toro pasado, ¿no? Sí, es a toro pasado. Muy pasado. No se puede.
hacer casi en automático. Así es. Sí, claro, bueno, la Auditoría Superior lo revisa un año después, ¿no? Ya que pasó, y sin embargo sí deberían de reforzar también ahí y hacer auditorías en el momento, en vivo, prácticamente cuando se está llevando los contratos o todo lo que genera el gobierno. Sí, creo que se debe de reforzar ahí esa parte. Yo recuerdo que un presidente de la Comisión de Vigilancia de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior de la Federación, Sergio Lujambio, panista, allá por finales de la década de los 70, me decía que para que pudiera hacerse una auditoría exacta de todos los gastos del gobierno, se necesitaría, para empezar, un edificio como la Torre Latinoamericana que albergara a miles y miles de trabajadores, ¿no? Hoy que la administración pública ha crecido de una manera desproporcionada en algunos casos, pues yo creo que se necesitarían 6 torres latinoamericanas y algo así como 600,000 empleados de la auditoría para poder revisar los gastos del gobierno. Y que la verdad todo se solucionaría con una educación de no corrupción, no colusión, ¿no? Claro, la cultura, ¿no? Evidentemente, porque hay que poner a alguien que revise cómo gasta, pero hay que poner a alguien que también revise que está revisando y se vuelve una cadenita, ¿no? Oye, lo que nos interesaría saber, porque yo creo que ahorita que es fin de semana todos estamos metidos en eso, ya que todo lo dejamos al final, es ¿qué pasa si no presentamos nuestra declaración de impuestos a tiempo? Claro, es un tema muy importante que ahora ya están haciendo. Es importante declarar todo, porque si no presentas la declaración, la autoridad, de acuerdo al artículo 17H del Código Fiscal, te puede rescindir los sellos para poder emitir los comprobantes fiscales digitales. Entonces, al momento que la autoridad te rescinde esto, te deja sin poder tener algún ingreso, porque no puedes facturar, no puedes estar haciendo comercio con otros más, porque no te quedas... ¿Y eso es automático? Sí, claro. O sea, si no presentas la declaración este mes de abril, si lo presentas el 3 de mayo, ¿ya te quitaron los sellos? No, claro, bueno, mientras la autoridad no te lo haya requerido, todavía te puedes corregir. Si bien es cierto que el plazo está fijado a abril, pero mientras la autoridad no te revise, tienes tiempo, ¿no? Ya el día que llega la autoridad, ahí sí ya te rescinde. Hay que estar bien con Lolita para evitar dolores. Sin embargo, en cuanto hagas que puedas hacer el pago, sobre todo, me imagino que hay la posibilidad de volver a facturar. Al fin y al cabo, al fisco lo que le conviene es que tú sigas tributando, ¿no? Sí, así es, exactamente. Cuando la autoridad va que ya te corregiste, sí, te genera unos nuevos certificados y puedes seguir facturando, ¿sí? Pero ya te tiene. Exacto, sí, exactamente, porque no tan solo es declarar, sino revisar, porque como les comentaba, están los comprobantes fiscales digitales, ya la autoridad ya tiene toda la información, y si tú declaras, a lo mejor declaras menos, y la autoridad te va a decir, espérate, yo tengo en mis bases que hay más, que tú facturaste más, cobraste más. Entonces ahí también hay otro candado que puede generar que te invaliden los sellos digitales. Entonces hay que tener cuidado y hay que declarar todo completo en esta oportunidad. Hasta lo que no se le dice a la esposa. Sí. Yo quisiera aprovechar tu experiencia y conocimiento en esta parte fiscal. Sí. Para preguntarte respecto de un tema en el cual se ha venido abordando, pero no hay un planteamiento de fondo ni concreto en términos de cómo convertir a la fiscalización. No nada más en la forma de obtener ingresos de los contribuyentes, sino convertir a la fiscalización en un instrumento para luchar contra la evasión. Pues no solamente la evasión, sino la simulación que se realiza con la venta de facturas, con el lavado de dinero, en fin, este tipo de procesos que están ya emparejados con la delincuencia organizada. Muchos han opinado que los instrumentos que tiene el gobierno para efectos de fiscalizar pudieran ser un instrumento para golpear a la delincuencia organizada en una parte medular, que es los ingresos
que obtiene y que lava en el sistema financiero mexicano. ¿Tú crees que esto puede ser un mecanismo eficaz? ¿La fiscalización? Pues mira, como decía Francisco, sí hay los instrumentos, sin embargo, pues sí hay que estar al tanto de que se apliquen, porque lo que comentabas con los CEFOS y los CEDOS que hacen las operaciones y fingen y te facturan siendo que no hubo alguna operación, bueno, ahí es donde tienen que demostrar la materialidad. Sin embargo, esto se demuestra hasta que te llega una auditoría de parte del SAT, en este caso. Hasta ese momento, si no pueden comprobar de dónde viene el ingreso, que provenga, que sea sano el dinero, o que se haya existido la materialidad, que no solamente sea una operación para bajar los impuestos. Entonces, pero solamente hasta ese momento es cuando la autoridad puede atacar esa problemática. Sin embargo, si todavía no llegan a los sistemas del SAT esta problemática, pues hay mucha gente que todavía no sigue en lo mismo, ¿no? O sea, yo comparto contigo, pese a que creo que para nosotros es una doble tributación, el que tengamos que asistirnos, por supuesto, de un profesional que son ustedes los contadores fiscales. Porque muchas veces creo que nosotros tenemos la idea de que solamente es declarar lo que compramos en ese momento, lo que adquirimos, lo que pagamos, incluso lo que cobramos, por supuesto, ¿no? Pero creo que precisamente la materia fiscal nos daría oportunidad, asistiéndonos de un contador, de saber que hay muchos bienes que se pueden ir presentando para la deducción fiscal año con año, ¿no? Claro. Por ejemplo, la compra de un carro, ¿no? No nada más la puedes presentar el año que lo adquiriste. Entiendo que, por ejemplo, hay un periodo hasta de 5 años para ir presentando el precio que tuviste año con año, que obviamente se deprecia, y presentarlo también alguna deducción. Entonces, yo creo que es importante porque para nosotros, los comunes, los que tenemos que pagar, pareciera árido, ¿no? Pero hay cosas que no es que se trate de que querramos pagar menos, sino de que la misma materia fiscal nos permite hacer esas deducciones. Sí, claro que sí. Efectivamente, ¿no? A veces por el desconocimiento de la ley, no se hacen deducibles muchas cosas. Sin embargo, sí, efectivamente, como por ejemplo, un patrón puede hacer deducible el seguro social, en fin, infinidad de cosas, pero sí, efectivamente, por el desconocimiento. Entonces, por eso yo sí creo que es importante que visiten a un contador que tenga la experiencia también, porque igual si el contador no tiene la experiencia, pues también se le puede declara igual que nosotros. Exactamente. Y te meten una bronca. Sí, claro. Como las que hemos atravesado. Sí, claro. Entonces sí se necesita un contador con experiencia y que los pueda apoyar en eso, y no, como tú decías, no dejar de pagar, sino pagar lo justo, prácticamente, ¿no? O sea, lo que corresponde. Ni más ni menos, así es. Al César lo que es del César. Así es. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. La Secretaría de Hacienda había realizado un programa tendiente a, digamos que fortalecer la generación de empleo formal a través de dar una serie de concesiones a los empleados informales o las acciones informales como estímulos fiscales, por ejemplo, para que se formalizaran a sus trabajadores y de esta manera ir disminuyendo la brecha que existe entre la economía informal y la economía formal. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un acto primario de justicia, un trabajador con un empleo formal tiene acceso a la seguridad social, a una serie de prestaciones y particularmente contribuye a la hacienda pública. Sin embargo, se ha cortado ese programa. Es un programa que ayudó a fortalecer la parte formal de la economía. ¿Tú qué opinas respecto de las acciones que debería de llevarse a cabo para poder continuar en una acción propositiva en función de la formalidad en el empleo y en la formalidad en la economía? ¿Crees que las acciones que corresponden a la fiscalización sea un buen camino o debería de buscarse otros caminos? Promoción económica, no sé, apertura de espacios, créditos, no lo sé. Carrotazos. Pero ¿cuál sería entonces el juego fiscal en esta intención de mejorar la economía formal? Sí, claro. Bueno, muchas veces la gente pues escucha SAT y se echa a correr, ¿no? Les da miedo, pero sí, efectivamente aún siguen habiendo apoyos, por ejemplo, en la empresa, lo que comentaba, ¿no? Pueden, a veces por desconocimiento no lo hacen, pero se pueden hacer deducible la parte patronal del IMSS, o sea, todos ellos pueden estar, o todos sus trabajadores podrían estar recibiendo seguridad social y sin ningún problema. Y el patrón lo puede hacer deducible en la nómina, diferentes. Así como si eres persona física, puedes tributar por un régimen de incorporación fiscal que antes era REPECOS, pero ahora cambió el nombre, ahora el RIF, famoso RIF, y que te da muchas oportunidades también para formalizar a todos esos negocios, o esos pequeños negocios que están en la informalidad. Pero, por ejemplo, digamos, un vendedor ambulante se saca su mercancía sábados y domingos a un tianguis y tiene a dos personas que le ayudan. ¿Cómo lo convenzo de que lo poco que gane, una parte de ello debe ir al fisco? Si apenas saca lo justo para sobrevivir toda la semana, sobrevivir, no para vivir, sino para sobrevivir toda la semana, ¿cómo le digo? Tienes que darle la tercera parte de lo que ganaste al gobierno. Claro. Un gobierno que no me da seguridad, un gobierno que mantiene mi hábitat en condiciones infrahumanas también. ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo convenzo de que se convierta formal? De que comience a pagar impuestos, de que comience a pagar el seguro social de sus dos trabajadores. Claro, bueno, ya también efectivamente, bueno, hay que buscar la seguridad, pero depende también de qué tanto quiera crecer el patrón, o el que tiene su changarrito, ¿no? Porque si quiere pedir a lo mejor un crédito, va a tener que declarar. Y entonces, lo que yo comentaba, con los beneficios del régimen de incorporación fiscal, va a ir pagando de menos a más, hasta 10 años. O sea, el primer año va a pagar el 10% de ese 30% que tiene que pagar, el segundo año el 20% y así sucesivamente hasta llegar a los 10 años. No pagaría el 30%, sino el 3%.
Así es, sigue siendo Es atractivo entonces, ¿no? Porque efectivamente, si quiere crecer su changarro, que ya no nada más se ponga el puesto sábado y domingo, sino toda la semana, pues necesita un crédito. Claro. Y para obtener el crédito necesita llevar una declaración de impuestos al corriente. Es un buen aliciente entonces. Así es, igual, y también él como RIF puede hacer deducible también esa carga de la seguridad social de los trabajadores que tengan. O sea, bueno, es la oportunidad para que él pueda crecer. Es algo, aparte de la lucha que se hizo por reconocer el trabajo de quienes nos asisten en casa, ya sea hombres o mujeres, creo que también es esa parte, ¿no? Ahora con este programa del servicio doméstico, de incorporarlas también, bueno, pues a este sistema formal, ¿no? Sí, claro, bueno, pues ahí el servicio doméstico nunca había tenido esa ¿Y cuándo nos van a dar a las amas de casa? ¿Ya tienes el salario rosa? No, señor gobernador del Estado de México. Porque según en el Estado de México no vivimos en una zona vulnerable, ¿no? Sí, claro, bueno, o sea... Pues ya sabes, cámbiate a una zona vulnerable. Creo que voy a pedir trabajo. Para tener 800 pesos. Sí, claro, o sea, efectivamente, y por cierto, eso también es un ingreso que no se tiene que pagar impuestos, o sea, eso está libre de carga de impuestos, todas las ayudas que da el gobierno, exactamente. Entonces, pues sí, esa seguridad social que nunca había tenido la trabajadora doméstica, bueno, ahora ya lo están poniendo las leyes, sin embargo, al final podría seguir igual porque pues las trabajadoras domésticas a veces o están amenazadas que si les dan seguridad social o si ellas van y dicen algo, no se les ya se les va a quitar el trabajo, ¿no? Ellas por el desconocimiento. Oye, pero a ver, ya formalizamos a las trabajadoras domésticas, ya trabajadoras y trabajadores domésticos, ya tienen seguro social, ya están dentro de una formalidad aparente. ¿También tendrían que declarar ante el fisco sus ingresos? Sí, claro. Sí. ¿Sí? Exactamente, sí, también tendrían que declarar. Entonces, ¿les convendrá? Pues, vaya, sería de la misma manera, ¿no? Porque también depende de cuánto tenga su salario. Es que imagínate, va a tener seguridad social, va a tener un ingreso, pero parte de ese ingreso tendrá que ir al sistema de administración tributaria y parte de ese ingreso también tendrá que ir a un contador que le auxilie en la presentación de su declaración de impuestos. Así es, sí, claro que Entonces, sí. imagínate, si gana 300 pesos diarios, pues le quedarían más o menos 250, ¿no? Sí. Porque tendría que darle una parte al fisco y otra parte al contador. Pues sí, mira, Francisco, lo que pasa es que también hay subsidios que si ganan el salario mínimo, pagan menos impuestos. Y, bueno, por ejemplo, en mi caso yo he tenido compañeros que no están obligados a declarar y yo los convenzo, les digo, oye, declara. Y ellos, como comentaba hace rato, ¿no? Por el temor. No. Uf, qué bueno. Nos va a convencer a nosotros. No, entonces, bueno, como comentaba, ¿no? Ellos luego por temor al SAT no quieren. Sin embargo, yo les ayudo y les digo, a ver, vente, vamos a hacer la declaración, y salen con un saldo a favor. Entonces ya después ya están cada año, oye, ayúdame, ¿no? Quiero mi saldo a favor. A lo mejor no es mucho, no son 3,000, 4,000 pesos, pero que para ellos es algo que no tenían contemplado. También para mí. Sí, claro. Nos apuntamos todos, creo, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer una revisión más exhaustiva de estos temas porque en el caso, por ejemplo, de esta asignación que se hace para las trabajadoras y los trabajadores del hogar, se ha enfocado exclusivamente en los debates y en la propia ley aprobada a la parte de seguridad social, pero se ha dejado, por ejemplo, una discusión que es una discusión de fondo. ¿Cómo contemplar a una trabajadora y un trabajadora social sin un patrón? Ahora, si tú concibes al patrón como el dueño los dueños del hogar en donde el trabajador o trabajadora presta sus servicios,
Ahí entraría la discusión en términos, y estoy hablando dentro del tema fiscal, ¿cómo tendrías tú que reportar en tu declaración de impuestos a estos trabajadores? ¿Sí? Porque no tienes una nómina que plantearte, ni tu hogar es una entidad productiva. De tal suerte que no puedes entonces descargar lo que tú en determinado momento estás pagando en ese trabajador formalizado, porque no eres un ente productivo, es tu hogar. Tú podrás tener una actividad profesional, pero es aparte de lo que significa el hogar donde desarrolla su actividad este trabajador. Esta parte no se ha definido, entonces al final pareciera como que sería al final muy injusto, como dice Francisco, el que se les asigne para el trabajador o trabajadora, el que se les asigne un beneficio específico y al mismo tiempo se les quiera tratar en un esquema que no es aplicable para ellos porque no están en una entidad productiva. ¿Cuál sería entonces en ese sentido el concepto fiscal que habría que desarrollar para ser justos en un equilibrio en una situación tan dispar como es esta, ¿no? Tan atípica, digamos? Claro, bueno, efectivamente, ¿no? Tiene toda la razón. Sin embargo, bueno, el SAT, yo pienso que el SAT debería y lo hace, allí en sus oficinas, hay gente que te apoya a presentar la declaración y sin ningún costo. Entonces yo creo que esa gente de esos instrumentos se puede apoyar, ir con ellos, a lo mejor para no pagar a un contador más especializado, y ellos también los pueden apoyar y bien, y les declaran todo. Ahí prácticamente les hacen unas preguntas y ya les presentan la declaración. O sea, ahí por esa parte deberían del SAT de difundir más bien esto con las personas ¿no? que están haciendo lo del trabajo doméstico, toda esta información. De hecho, creo que la parte de cuando tú podías que contratabas más que como patrón que contratas un trabajador doméstico, hay esta posibilidad de inscribirlo al IMSS. Por siempre ha existido, ¿no? Bueno, o al menos que yo recuerde, la posibilidad de inscribirlo. En la afiliación voluntaria. Así es, la afiliación voluntaria. O tú también, exactamente, como quien eres el empleador, vas y lo inscribes, ¿no? Sin embargo, exactamente, no te constituyes como ningún patrón, ¿no? Digamos, ningún jefe o patrón, que sería más bien la denominación, ¿no? Entonces creo que sí, todavía hay una falla. Creo que todavía este plan que sí, ya por supuesto es una reforma aprobada, el dar la seguridad social, que se inscriban los trabajadores domésticos a este programa, pero todavía creo que hay muchísimas lagunas y sobre todo, bueno, pues falta de información, tanto para quien es el que emplea como para él o la que se emplea. Pues yo creo que va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque yo también lo creo. El Seguro Social en primer lugar no tiene la capacidad para absorber a tanta cantidad de gente que ahora obligadamente debe inscribirse ahí. Ya de suyo le agregaron a los estudiantes, también a los trabajadores del campo, y la verdad es que pues ahora las trabajadoras y trabajadores domésticos tendrán que desembolsar una cantidad para el fisco, otra cantidad para el contador, o bueno, en el mejor de los casos, como tú dices, para acercarse al SAT y que ahí los orienten cómo presentar sus declaraciones. Pero pues el servicio que van a recibir a cambio del Seguro Social no será el mejor. Sí, claro, ¿no? Y aparte de que échate el problema con el IMSS, todavía es un poco peor, porque ellos son un poco más agresivos a la hora de cobrar, y si tú se te olvida a lo mejor pagar, al día siguiente ya está el IMSS ahí en la puerta de tu casa embargándote. La verdad es que sí, ahí sí con el IMSS sí se vuelve un poco más tedioso. Quiero ver cómo va a reaccionar el IMSS ante estos patrones que den de alta a las trabajadoras. Pues muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias, Francisco, por esta oportunidad. Gracias. Tendremos que pagar impuestos antes del día 30. Claro que sí. Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Alberto Pérez Blas. Alberto, buenas noches a todos. Nuevamente buenas noches, gracias. Y gracias a usted que nos acompañó.
Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otra emisión del Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.